Y esto también lo menciono por el ataque en Ecuador a nuestra sede diplomática. A México se le respeta. Empresarios ecuatorianos angustiados porque México les cierra las puertas, nuestras bananas se echan a perder, es un problema grave, realmente serio. Con las barreras del mercado mexicano cerradas, los comerciantes ecuatorianos se enfrentan a una situación desesperada al ver cómo sus productos se deterioran sin ser comercializados. Queremos establecer un diálogo fluido, una conversación pacífica, sin intervención de ninguna de las partes. Ecuador está en crisis después de que México se negara a venderle petróleo. Es triste ver cómo Daniel Noboa ha hundido la economía de su país por no pedir disculpas a México, saldar la deuda y además compensar por las agresiones a nuestra embajada. ¿Piensan que los ecuatorianos deberían remover a Daniel Noboa del gobierno antes de que destruya la economía del país? México se rehúsa a venderle petróleo a Noboa. Además, Noboa solicita al gobierno mexicano que le permita venir a negociar la compra de petróleo en México. ¿Creen que se le debería otorgar nuevamente acceso a los insumos energéticos a todo el combustible mexicano? ¿O consideran que deberíamos dejarlo entrar al territorio mexicano solo para arrestarlo y obligarlo a pagar? Ecuador está colapsando y su comercio se desploma. No hay manera de que los ecuatorianos puedan recuperarse económicamente si continúa el bloqueo petrolero que México ha impuesto a sus empresas, todo por culpa de Noboa y sus provocaciones. Además, las empresas ecuatorianas no pueden vender petróleo, los agricultores están perdiendo sus cultivos y tierras y los bancos están embargando todos sus bienes. La OEA y su presidente, Luis Almagro, sostienen que México está obligado a venderle petróleo a Noboa para que Ecuador no quede en la oscuridad. ¿Saben sobre la cláusula que México firmó para que las petroleras ecuatorianas tuvieran acceso al crudo mexicano? Según Almagro, dichas cláusulas deberían respetarse y México no debería incumplir esos acuerdos. Y creen además que México debería venderle petróleo tanto a Javier Milei, el nuevo presidente de Argentina, como a Daniel Noboa, dos agresores de nuestra nación, solo porque la OEA dice que México está obligado a hacer negocios con estos países. Quiero leer sus opiniones en los comentarios. México se ha negado a venderle crudo a Noboa, y esa ha sido una decisión acertada, ya que la mayoría de los asesores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador advirtieron que sería un error enviar al ejército mexicano a enfrentar al ecuatoriano después de que Noboa enviara tropas a entrar en territorio mexicano. Las decisiones del presidente mexicano fueron muy prudentes: imponer sanciones y bloquear a todas las petroleras de Ecuador, uno de los motores económicos de ese país. Cuando México bloqueó la venta de petróleo y ya no pudieron enviar barcos cargados de crudo para que nuestras refinerías lo transformaran en combustible, Ecuador comenzó a quedarse en penumbra. Podríamos decir que, además de las sanciones, México les cerró las puertas del crudo. Daniel Noboa bloqueó a sus propias empresas, provocando un conflicto con la potencia mexicana. Noboa ahora pide permiso para viajar a México y negociar la compra de más hidrocarburos, pero ya no se negocia con Andrés Manuel López Obrador, quien prefirió no enviar tropas hasta Ecuador. Ahora las negociaciones están en manos de Claudia Sheinbaum. ¿Creen que Claudia va a hacer negocios con Noboa? ¿Se le permitirá al presidente ecuatoriano venir a México para regresar con barcos llenos de petróleo, con todo el combustible que necesita su país para restablecer su sistema energético? Y luego de todo esto, se burla en nuestra propia cara. Nos agrede y luego nos pide que le sigamos vendiendo crudo. Si le damos la mano, nos morderá hasta el brazo. Mientras tanto, Ecuador se derrumba y su comercio cae en picada. La economía ecuatoriana, dolarizada, está colapsando, y todos sabemos lo que pasa cuando Estados Unidos mete su moneda. Convierte a esos países en colonias. Washington ordenó a Noboa enviar al ejército para atacar a México e intentar perjudicar al gobierno mexicano. Ahora están en una encrucijada y no pueden avanzar económicamente. Rusia era el principal comprador de bananas ecuatorianas, pero dejó de adquirirlas. México, que también recibía cacao y mariscos, ha cerrado las puertas. Muchos pescadores ecuatorianos vendían su producto a México, pero eso también ha cesado. Además, la mayoría de las materias primas que solían exportar han dejado de venderse. Colombia, que suministraba electricidad a Ecuador, también cortó su suministro en apoyo a México tras las sanciones, y por si fuera poco, México controlaba el comercio energético. México domina el sistema energético de 3 países sudamericanos: Argentina, Ecuador y Perú. Los 3 han intentado enfrentarse a México,
pero se han dado cuenta de su error porque están quedando a oscuras. La OEA y Almagro dicen que México está obligado a vender petróleo a Ecuador. Sin embargo, una cosa es lo que diga la OEA y otra lo que afirmen los expertos, el presidente de México y nuestras empresas petroleras. México tiene una cláusula que no se puede romper fácilmente, a menos que el país con el que se haya roto el comercio haya agredido territorialmente a México. ¿Qué hizo Noboa? Envió tropas a atacar territorio mexicano, y cuando alguien no autorizado entra en una embajada de México, está atacando nuestro suelo. México tiene derecho a romper cualquier acuerdo energético, y ni la OEA ni Almagro pueden evitar las sanciones impuestas a Ecuador bajo el mandato de Noboa. Por eso, aunque Perú también es agresor, México sigue vendiéndole petróleo, ya que no ha agredido nuestro territorio. Pero las cosas son diferentes con Ecuador debido a Noboa. Y la pregunta es, ¿debería México vender crudo a Milei y a Noboa? Todos sabemos que Milei tiene una deuda pendiente con México, y tarde o temprano tendrá que pagarla. Claudia Sheinbaum tomará medidas drásticas. Es posible que hasta el ejército mexicano se movilice para capturar a ambos mandatarios. ¿Cuál creen que es peor, Milei o Noboa? ¿A quién debería México perseguir y arrestar inmediatamente bajo el nuevo gobierno? Ambos nos han agredido, uno verbalmente y el otro con acciones militares. ¿Cuál de estos dos dictadores apoyados por Estados Unidos es el que más le debe a México? Quiero saber lo que opinan ustedes en los comentarios. México se ha negado a venderle crudo a Noboa y ha sido una excelente decisión, ya que otros países que pretendan agredirnos lo pensarán dos veces. México es solidario, pero si seguimos siendo indulgentes con nuestros agresores, nadie nos respetará. Y a México se le respeta. Daniel Noboa quiere volar a México para hablar con el presidente y negociar la compra de crudo para que nuestras petroleras refinen su petróleo. Pero algo extraño está sucediendo aquí. Noboa busca algo que aún no sabemos. ¿Creen que se le debería negar la entrada al país o permitirle ingresar para obligarlo a pagar? Incluso muchos ecuatorianos estarían contentos, ya que la mayoría ya no apoya a Noboa ni a sus políticas dictatoriales. Ecuador está colapsando económicamente, en un colapso financiero provocado por Noboa. Sin energía ni petróleo, y sin comercio, los ecuatorianos no han podido vender sus cosechas. El único que se está enriqueciendo es Noboa, junto a los bancos que están confiscando las tierras de los campesinos. La OEA y Almagro, que no hacen nada por nadie, afirman que México debe venderle crudo a Ecuador y respetar las cláusulas. Pero México ha roto el contrato. No tenemos interés en hacer negocios con Ecuador mientras Noboa sea su presidente. Ahora el crudo que antes refinábamos y el combustible que enviábamos lo estamos vendiendo a España, quien nos paga en euros, una moneda mucho más estable que el dólar, que es lo único que Noboa ofrecía a México. Sin nuestro comercio, Ecuador está condenado al colapso. Finalmente, ¿debería México vender petróleo a países agresores? ¿Deberíamos dejar a Argentina y Ecuador en la oscuridad hasta que Milei y Noboa vengan a pedir perdón de rodillas al pueblo mexicano? Y que sea un perdón sincero, porque si no lo es, no lo aceptaremos.